Me confirman que ya está lista la entrevista a distancia con el psicólogo, fíjese, psicólogo y escritor José Enríquez Álvarez Alcántara. José Enrique, sí, perdón, es José Enrique, corrijo, Álvarez Alcántara. Él él es un destacado psicólogo mexicano con una trayectoria de más de 40 años dedicada a la educación, la investigación y la atención a personas con discapacidad, así como a los ámbitos de la psicología genética y la neuropsicología. A lo largo de su práctica profesional ha desempeñado diversos roles de liderazgo en instituciones educativas y gubernamentales, siempre enfocado en promover la inclusión y el desarrollo de las personas. Y ha recibido múltiples reconocimientos precisamente por su trayectoria. Hoy lo tenemos aquí con nosotros para platicar con usted también. Vamos a hablar de la experiencia de haber escrito el libro Desafiando el Destino, cuando rendirse no era opción, una obra que a través de la narrativa autobiográfica comparte historias que resaltan condiciones en calendarios y geografías distintas en México y en Colombia, pero en circunstancias muy semejantes. Es que me da mucho gusto saludarlo, a José Enrique Álvarez Alcántara. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la generosidad de la invitación y estamos para informar y atender sus preguntas. Claro que sí, en principio cuéntenos de este libro que además entiendo está de libre descarga para compartirlo, para leerlo, historias de vida de primera persona que ayudan a todos, que nos ayudan a todos a motivarnos, ¿no? De hecho, este libro efectivamente tiene una narrativa de corte autobiográfico. La desdicha de las autobiografías es que el narrador es el sujeto de la actividad narrada y en consecuencia la herramienta fundamental es la memoria. Yo tengo 68 años a partir del 15 de este abril. Es decir, nazco en el año del terremoto del 57, en abril, aunque el terremoto fue en octubre. Y desde prácticamente el medio año de nacido me dio la polio y sarampión, una epidemia más letal que la del COVID, pero no pasé a formar parte de la estadística. Y de ahí hasta acá es un poco la narrativa de la segunda parte del libro. No de mi vida como una vida ejemplar, sino de a través de mis ojos y esa vida en un internado cuando no había políticas públicas, ahora tampoco las hay, ahora solo hay becas y estímulos económicos que no son suficientes para atender el asunto, en este caso de la discapacidad. Y conviví con ciegos, sordos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales, un internado mixto que era de monjas de la caridad. Hasta ahora no sigue habiendo políticas públicas, sigue habiendo instancias de asistencia privada que atienden o intentan atender estas cuestiones. Y visto desde ahí cómo se va desarrollando en esta experiencia de un internamiento de 10 años, de 1960 a 1970, conviviendo, como dijera Torcuato Luca de Tena, un escritor español, con los renglones torcidos de Dios. Y a partir de ahí, cómo se va construyendo una visión de servicio en psicología y en neuropsicología en nuestro país, cuando hacia la década de los 70 del siglo pasado, época en la cual estudié psicología, no existía la neuropsicología ni como materia. Después me tocó venir a la UAM en el 85 y empezar a impartir esas materias con esos contenidos. El problema es cómo llegamos a la neuropsicología desde fuera de las universidades y desde la vida misma. El otro caso es un colega colombiano, más de 15 años menor que yo, que quién sabe cómo libró el asunto. Por un lado, el narco, que es un mal de toda nuestra región, aunque le llaman eufemísticamente
crimen organizado, salvo que haya un crimen desorganizado. Y el crimen de cuello blanco también es organizado. Entonces los eufemismos les gustan al gobierno. Ahora no expulsan mexicanos de Estados Unidos, los repatriamos. El lenguaje nos gusta, poblaciones vulnerables, todos somos vulnerables en una balacera. Es decir, los términos tratan de ocultar la realidad. Y en Colombia había narcotráfico y además movimientos armados muy poderosos, como la guerrilla de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, además del ejército y la guerra constante en Colombia. Sobrevivir a ello, salir bien librado y desarrollar la neuropsicología, porque la mayoría de la gente de América Latina migró a Francia, a Rusia, a Alemania, a España, como es el caso del colega que narra también su biografía, y es un poco a través de nuestras vidas y de nuestros ojos cómo vimos el desarrollo de la psicología y la neuropsicología en esta región, pero fuera de las escuelas, en la vida misma, en la miseria, en la pobreza, en la violencia y en la resistencia. Él a través del deporte, el judo, y yo a través de la oratoria, la escritura y otras cosas más, porque siempre han dado en andaderas o en sillas de ruedas o en muletas. Es un poco eso narrado con un estilo más literario que psicológico. Es menos técnico el libro. Diseñamos que se descargara gratuitamente en formato electrónico, aunque tenemos pocos ejemplares en físico para quienes lo quieran adquirir, pero en general la intención es que lo puedan leer la mayoría de la gente sin que les cueste un peso, porque además la literatura hoy, es decir, leer, aunque le digan no, lee, no se puede forzar a la gente a leer, y menos con los precios que tienen los libros. Qué barbaridad, lo que nos comenta es muy duro José, y lo habla bastante claro, no hay políticas públicas, no se ha aprendido gran cosa. Y eso pues es muy duro, muy crudo en un país con tantas personas en esta condición. Antes de continuar, me gustaría que nos compartiera la liga para bajar el libro, que eso es lo que ustedes quieren, que lo escuche, lo lea, más bien, mucha gente. Díganos por favor dónde se puede descargar. Neuropsicología del desarrollo.com. Entran y ahí mismo en la primera página del canal se, se propone la lectura de 2 libros gratuitos, entre otros más, y algunas actividades que realizamos. ¿Qué es lo que esperaría José junto con este compañero y ya nos dirá dónde lo conoció? ¿Qué es lo que esperaría generar con esta publicación? ¿Qué esperanza, qué intención tienen de que esto llegue a toda la gente? ¿Cuál sería la reacción esperada? El título del libro creo que es sumamente elocuente. Hay que desafiar a lo que algunos llaman el destino. Cuando yo nací, el 70% de los que nos dio polio murieron. El COVID no mató tantos. La tuberculosis mató más. La lepra, digamos la famosa gripe española y otra serie de epidemias han sido muy letales. La de la polio lo fue. Soy de un 30% que ha sobrevivido contra ese pronóstico de muerte. Después decían los médicos, una persona con parálisis infantil, así le llamaban en esa época, no vive más de 20 años. Pues ya voy a cumplir 68. Entonces, realmente nadie tiene la vida escrita, hay que desafiar al destino, hay que tomar las determinaciones, no siempre se gana, pero siempre se tiene la posibilidad de ganar, porque nada está perdido. Creo que ese es el primer propósito. El segundo propósito, que no hay barrera que no podamos derribar. Hoy en la actualidad vemos muchas barreras y Jojutla fue reconstruido, por ejemplo, después del terremoto del 17, tercer terremoto que me tocó vivir. Viví el del 85 y el del 57. Como sabemos, el del 57 tiró al Ángel de la Independencia. El del 85 no digo qué tiró, pero el edificio donde yo vivía fue de los pocos que no se cayeron.
vivíamos en la... y ni modo de salir corriendo. Alguna vez le dije al poeta Javier Cecilia, conmigo tienes la seguridad de que nunca me echaré a correr, estaremos hasta el final. Y efectivamente no puede uno ni salir corriendo. El del 17 me tocó dando clase en Tepalcingo, muy cerca del epicentro, y tampoco salí corriendo. Estaba en silla de ruedas, es decir, nadie tiene escrito el destino en ningún lado. Es como decía el poeta Amado Nervo en su poema En paz, porque al final de mi rudo camino me di cuenta que fue el arquitecto de mi propio destino, que si coseché hiel o mieles sabrosas fue porque puse miel o hiel en las cosas. Esa idea de ser el arquitecto del propio destino también es en no solo uno como persona, es como disciplina histórica cuando no hay condiciones que favorezcan que una gente estudie, una persona estudie, termine una carrera, consiga empleo y para echarle la culpa moralmente dicen, te voy a dar un curso de cómo conseguir empleo. Pues si no hay empleo, hay 2.500 plazas para entrar a licenciaturas y hay 20.000 aspirantes, 17.000 van a quedar fuera. Y no es por su responsabilidad o porque no pasen un examen, es porque no hay espacios. Entonces el problema de fondo es que la intención es compartir que no hay obstáculo que no podamos vencer si no tenemos la determinación de enfrentarlo. Podemos no ganar, también eso está claro, pero no podemos derrotarnos antes de luchar. Es un poco la idea esencial del libro y mostrar un poco la historia de la neuropsicología en México, Colombia y en algunas regiones de América Latina a través de nuestros ojos. ¿Cómo conocí a Juan Carlos Arango? Nos conocimos en congresos, lo invitamos aquí en México, ahí nos conocimos, y en otro congreso que me invitaron en Colombia, él fue el que dice, ¿por qué no hacemos un libro autobiográfico? Y le dije, pues ¿por qué no? Lo podemos hacer. Finalmente lo que importa es que alguien pueda decir, más allá de, ¡uta, qué buena persona es esta! No hay ni buenos ni malos, sino cómo podemos llegar a hacer lo que queremos hacer, porque ha sido clásico, y lo decía un filósofo español, José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Esa idea de las circunstancias son las que debemos afrontar. José, ¿y qué nos diría, y aprovechando esta parte de la plática y el título del libro, Desafiando al Destino, qué diría, qué opina, según su vivencia y su experiencia, de justamente eso, el destino? ¿Por qué de pronto vemos circunstancias que es poco probable que algo pasa y pase? Vemos que uno lleva un camino y de pronto cambia todo. ¿Qué tan fuerte, qué tan poderoso es el destino, o más bien la fuerza que tenemos para poderlo cambiar según nuestras propias circunstancias? Hubo un psiquiatra de nombre Barry Cyrulnik, francés, que tuvo problemas y empezó a escribir una serie de libros, entre ellos Los Patitos Feos, y es el que en realidad empezó a hablar del fenómeno psicológico de la resiliencia. Hubo un filósofo ya muy clásico que decía, lo que no te mata te fortalece. ¿Sí? Y de alguna manera las circunstancias son obstáculos que uno debe afrontar. En El hombre doliente o El hombre en busca de su destino, El hombre en busca de sentido, del psiquiatra alemán austriaco en esa época de la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, lo menciona. Los que más sobrevivieron entre los judíos a esto eran los que tenían una fe religiosa, es decir, ellos sentían la circunstancia como una prueba de Dios y la tenían que enfrentar. Pero también los comunistas, porque ellos decían, estamos enfrentando al fascismo y lo resistían. Es decir, la actitud ante la vida se fortalece por las circunstancias. A veces lo tiran a uno, pero mientras no pase uno del suelo y nunca pasa uno del suelo, se puede uno levantar. Creo que ese es uno de los asuntos y que no es heredado, no es innato, es adquirido colectivamente. En el internado éramos casi 40
entre 1960 y 70, y entre todos nos apoyábamos horizontalmente. El ciego, los sordos, la persona con parálisis cerebral, entre todos jugábamos de tú a tú. Es decir, parece ser que lo normal es lo diferente. Hasta entre los gemelos idénticos son diferentes. Entonces tenemos que aprender que la fortaleza o la resiliencia se construye, no se aprende en un curso como ahora se promueve. Tome un curso para hacerse resiliente. Nadie se hace resiliente en cursos, se hace resiliente en las circunstancias, enfrentándolas con redes de apoyo, la familia, la comunidad, los grupos paralelos, es decir, en los cuales estamos varios con condiciones similares, pero en el fondo la solidaridad, las redes y la resiliencia se construyen en la vida misma. Y de niño no pensaba, de niño no me puse a pensar, voy a desafiar al destino o voy a desafiar las circunstancias, porque uno va viviendo como aparecen las circunstancias. A toro pasado es cuando dice, mira qué interesante, desafiamos las circunstancias. Debo confesarlo, el título nunca se me ocurrió a mí, se le ocurrió al colega español que se llama Juan Carlos Arango Lasprilla. Es ahora el neuropsicólogo latinoamericano más prestigiado de todo el mundo y no solo latinoamericano. Prácticamente es el neuropsicólogo más reconocido por asociaciones en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Puerto Rico, en todos lados, y es el que tiene más reconocimiento mundial en esto. Él es más joven que yo, y a él se le ocurrió el título. A mí no me gustaba porque nunca he creído que me hubiera puesto a pensar y decir, hay que desafiar al destino. No, simplemente uno afrontó las circunstancias como venían. Y a partir de ahí, me pareció plausible el título, sin embargo, originalmente no era mi preferencia de mensaje. Mi mensaje era algo así como la neuropsicología visto a través de los espejuelos de la vida, otro tipo de nombre, menos atractivo también editorialmente, por eso me pareció importante tenerlo así. Caray, José Enrique, qué interesante todo este tema. Me gusta esto último de que pues no es que nos fijemos ahí como propósito de año nuevo desafiar el destino, ¿verdad? Sino son las propias circunstancias, el propio valor que uno tiene que lo lleva a eso. Y hoy justamente el mensaje es ese, ¿no? Que tengamos esa disposición, esas ganas, esa intención de no quedarnos postrados, de no ser parte, como lo dijo, de la estadística en lo que sea, sino buscar lo que realmente uno quiere. Le queríamos preguntar el otro escritor, ya nos dijo su nombre, dice que es español, pero dice México, Colombia. No, es colombiano. Colombia. Es colombiano. Él nació en Colombia, se crió prácticamente los primeros 20 años de su vida en Colombia, salió becado para estudiar una maestría, un doctorado, un postdoctorado y particularmente ya no pudo regresar a América Latina porque pasa mucho con la fuga de cerebros. Nuestros países tampoco han tenido ni la intención ni la política pública para retener a sus grandes cuadros. Los deja ir, no le interesan los políticos que discursen sobre el valor de su partido, su movimiento, su trayectoria, pero la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la educación, la salud están fuera de ese margen. El texto está escrito por dos capítulos, usted en uno y él en otro. No, el texto está escrito en dos mitades, digámoslo así. La primera mitad es la autobiografía de Juan Carlos Arango y la segunda mitad es mi autobiografía. Es un trabajo más que en capítulo, tiene apartados. El de Juan Carlos Arango tiene varios apartados, el mío tiene otros apartados, están narrados desde el discurso de cada uno de ellos, aunque el estilo literario es semejante en ambos casos. La fuente
del primero es Juan Carlos Arango. Además, nunca pensamos en hacerlo alfabéticamente, porque si fuera alfabéticamente, primero era Álvarez, antes que Arango. Pero bueno, la intención era no ser el protagonista del texto, sino poder mostrar desde dos regiones o dos geografías y dos tiempos las posibilidades de alcanzar por otras vías y por otros medios un camino o un destino semejante o una meta semejante, porque finalmente, sea ciego, sordo, paralítico cerebral, con secuelas de polio, con procesos demenciales, el propósito es llegar por una u otra vía al mismo destino, la autorrealización y la felicidad. Que tienes de pedacitos, porque decían algunos filósofos, si la felicidad fuera todo, no podríamos disfrutarla. Para disfrutarla tenemos que representarnos esos instantes, pocos, pero son suficientes para decir esto vale la pena. Sin duda ninguna, pues muchas gracias José Enrique Álvarez Alcántara, psicólogo, escritor, un libro que se antoja ya por todo lo que hemos platicado, muy interesante. Vamos a repetir que está disponible, vamos a poner la imagen donde está la liga, ¿sí la tenemos? Para que la gente lo pueda descargar. Me gusta cerrar de esta manera, que busquemos todos la autorrealización, no esperemos, y de paso, según nos lo ha vislumbrado esta narrativa, pues es también un señalamiento a las deficiencias que tienen nuestro sistema de salud, todo nuestro sistema en general, para las personas en esta condición. Así es que muchas gracias, esperamos poder platicar más de esta obra, de estas experiencias. Si hay alguna presentación, avísenos por favor, y ojalá haya otra oportunidad de, no sé, que nos comparta alguna experiencia en particular, algo de lo mucho que ha vivido en estos más de 60 años, para que nos demos cuenta del mensaje, que es no quedarse esperando, no resignarse con lo que tiene a su alrededor, sino, por lo menos como dice, hacer el intento, aunque no sabemos si lo vamos a lograr. Muchas gracias. José Enrique, ¿quiere comentar algo más? Darles las gracias y esperemos que sus seguidores lo descarguen, es gratuito, lo lean, lo comenten en familia, en grupo, en pareja, sean parejas de amantes, de esposos, de abuelitos, de lo que sean, pero vale la pena leerlo. Muchas gracias. Claro que sí, vale la pena. Muchas gracias también. Que tenga un excelente fin de semana. Bueno, lo que resta el jueves y el fin de semana. Ojalá nos veamos pronto. Adiós. Hasta pronto.